Buenas tardes, ¿cómo les va? Saludos ahí en Tucumán. Estamos aquí con David Parrado, es economista, exportador e importador y maneja todo este tema de la suba de precios al dedillo. Bienvenido, David, a nuestro informativo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, contanos un poco, porque les cuento también a ustedes ahí en el estudio que aquí en Europa, cuando lees los titulares, como que hasta te da miedo con esto de que inclusive hay un rotativo inglés, The Economist, hablaba de hasta falta de alimentos. ¿Podemos llegar a eso tras la guerra con Ucrania? Es decir, si bien estadísticamente los números hoy por hoy no dicen concretamente que pueda ocurrir eso, una escasez de alimentos, lo que sí es verdad es el incremento de precios que se está produciendo y que hay una suerte de agotamiento de las reservas de granos en estos momentos en Europa. No nos olvidemos que desde que tenemos la guerra en Ucrania, dos grandes productores y de alguna manera, digamos, vendedores de insumos, cereales y también aceite para el resto de Europa son Ucrania y Rusia, ambos. Y ambos están en guerra. Entonces, el problema no es hoy que vayamos a tener una escasez de alimento, pero sí a futuro, posiblemente en los próximos 6 meses, 9 meses o inclusive un año. ¿Por qué? Porque cuando tengamos que, de alguna manera, en el ciclo productivo de la próxima cosecha, ¿verdad?, de los granos, tanto en Ucrania como en Rusia, se va a ver tremendamente resentido el aprovisionamiento a Europa y también a muchos países árabes, porque ellos también venden a varios países africanos y del Medio Oriente. Entonces, el fondo del problema aquí de todo esto, y lo intento resumir lo más rápido posible, Eddie, es ¿qué va a ocurrir dentro de 9 meses, un año? Ese es el gran interrogante que tenemos hoy por hoy, digamos, en el futuro en ciernes que nos espera. Actualmente, inclusive, de alguna manera, algún rotativo también decía que qué paradoja, digamos, con lo que está sucediendo con la guerra en Ucrania hoy en día, que al fin y al cabo Rusia de alguna manera está siendo o terminará siendo un, digamos, determinante negativo en la evolución de esta guerra, no solo ya por el petróleo y el gas, sino también porque dependemos en una parte de los alimentos que la misma Rusia produce. Guerra de cereales que le decían. ¿Y de qué manera impacta esto en la inflación en Argentina? Porque veíamos que hubo delegaciones de parte del gobierno que venían justamente a Europa a ofrecer nuestros cereales, nuestros granos. ¿De qué manera puede impactar esto en la inflación en Argentina? En la inflación, tanto, es decir, es un juego de oferta y demanda elemental. ¿En qué sentido? Europa y el resto del mundo va a demandar mayor cantidad de cereales y también de productos acabados, que pueden ser desde galletitas, panes congelados, lo que nos podamos imaginar que se puede hacer con esos cereales y también con el aceite, no nos olvidemos. Y lo que va a repercutir negativamente es que al subir la demanda internacional, Argentina va a ver muy interesante realmente acabar exportando, ¿verdad? Tanto a Europa como a otros países del mundo que necesitarán cubrir ese déficit que van a dejar Rusia y Ucrania. Por lo tanto, existirá una tensión interna en el mercado con subidas de precio porque internacionalmente se pagará aún mejor esos cereales. Entonces, hasta que Argentina no pueda, de alguna manera, tener un ciclo productivo tan grande para cubrir esa demanda interna y la externa, existirá una tensión de precios inevitable. Chicos, si quieren preguntar algo desde el estudio, aquí David los está escuchando, ¿eh? Bueno, perfecto. Hola David, Silvina Saleme Poslema y Sergio González, te saludamos desde Telefe Tucumán. Si bien esta pregunta es más de la geopolítica, vos sos un economista, pero a casi 80 años de la Segunda Guerra Mundial, ¿el mundo no se preparó para una contingencia? Digo, le estás relatando lo que pasaría con los alimentos, con los combustibles. La realidad, tristemente, es que no se preparó. No se preparó y es lo que está ocurriendo ahora. La dependencia energética de Europa, ya más allá de los alimentos, pero la energética es mucho más grave que la alimenticia, en el sentido de que ya hemos experimentado cortes de gas y petróleo por parte de Rusia en Polonia, en Bulgaria. Esta semana le han cortado el sábado el petróleo a Finlandia. Es decir,
realmente cortado por Rusia. O sea, ya no es que Finlandia no le compre, sino que ya Rusia se lo corta. Entonces, estamos realmente en una guerra combinada, ¿no? No solo a nivel energético, sino también de alimentos. Insisto, el ciclo, o sea, por ahora se está tirando de reservas. El problema vendrá en los próximos meses, 9 meses, un año aproximadamente. Esto, David, como condición sine qua non, digo, más allá de, primero fue la pandemia de coronavirus, ahora esta guerra Rusia-Ucrania, que también se la considera una pandemia porque tiene repercusiones a nivel mundial, los coletazos nos llegan a todos, digo, esto es como condición sine qua non, se va a venir una escasez de alimentos, hay quienes hablan de hambruna en el mundo también, como una nueva pandemia. De alguna manera, sí. En realidad el desafío, yo lo traduciría más que en una hambruna. Yo creo que lo que tenemos que replantearnos todos, desde nuestros hogares, nuestras empresas, que tenemos que racionalizar los insumos y los alimentos. Es decir, hacer un consumo responsable, no generar desperdicio, para que realmente pueda alcanzar para todos. Ese es uno de los grandes desafíos del futuro. No nos olvidemos que en el mundo se sigue tirando demasiada comida. En Occidente es tremendo lo que se produce y la cantidad de comida que se tira por distintos motivos, tanto en fábricas, restaurantes, en las casas, es decir, en todos los órdenes que nos podamos imaginar. Entonces, tiene que existir una cultura realmente de racionalización de los recursos y, por otro lado, intentar aquella deuda pendiente que tiene la humanidad en redistribuir esos recursos, esos alimentos, de una manera más honesta y responsable. Y voluntad política de líderes mundiales también para que esto sea llevado a cabo, ¿no? Se pueda materializar. Totalmente de acuerdo. Bien. Gracias, David, por tu aporte, que ha sido muy valioso. Muchas gracias y, bueno, lo mejor para ustedes allí en Tucumán, en Argentina. Muy Muchas amable. gracias. Gracias, Eddie. Saludos, hasta mañana. Chao, hasta mañana.